Hoy nos encontramos en las tierras medias de Inglaterra, donde visitaremos una iglesia medieval que tiene sus orígenes en el siglo XIII. La primera vez que vimos imágenes de este lugar y sin conocer apenas nada de él, decidimos buscar su localización. Una vez conocimos parte de sus 800 años de historia, caímos rendidos ante una edificación que, al igual que a ti, querido espectador, te dejará deslumbrado. Con un gran valor arquitectónico e histórico, junto con sus enormes vidrieras de grisalla y sus tumbas de alabastro, te damos la bienvenida. Sobre los restos de una primitiva iglesia sajona del año 999 de Cristo, los señores de estas tierras levantan en el año 1295 esta monumental obra que fue expandiéndose durante 200 años hasta llegar a lo que vemos hoy en día. Pero ¿quiénes eran estos señores que ostentaban tanto poder para haber fundado semejante obra eclesiástica en sus tierras? Los señores Fitzherbert eran descendientes de un caballero normando. Ya en el año 1125 de Cristo, el rey Enrique III de Inglaterra les otorga estas tierras en carta que ha sobrevivido hasta nuestros días. En esta familia nacieron ilustres caballeros, soldados, sacerdotes, abogados, y llegaron a ostentar el título de barones desde 1791 hasta hoy en día. Vale, pues ahora entraremos por esta puerta a la iglesia. ¡Wow! ¡Qué bonita! Es muy bonita. Las antiguas farolas. Aquí la tenéis. Es una iglesia que iremos comentando su historia. Y se la mostraremos con todo detalle. Es preciosa. Perdonad la luz. Así se las voy a mostrar. Es una iglesia muy antigua. Mirad los reposapiés. Realmente es para arrodillarse. Conserva todavía las antiguas lámparas. Y mirad el techo, qué bonito. Es precioso. Cómo han adornado la pica bautismal con motivos navideños. Esto es una iglesia que no está abandonada, sino que es muy antigua. Y hemos venido a grabarla y visitarla para ustedes. Mirad, les voy a mostrar una antigua tumba. Aquí nos encontramos la hermosa y austera tumba de Sir Henry Fitzherbert, quien fue sheriff de Derbyshire y Nottingham desde 1263 a 1264. Fue representante de su región en el Parlamento inglés en 1307. Su muerte no está definida, pero puede ser alrededor del año 1310. Su imagen está representada por cota de malla y espada. A sus pies descansa un león. No sé si aquí lo vemos mejor. He puesto un poco de luz porque como es tan antiguo y está hecho en piedra, no se refleja muy bien.
Originalmente esta tumba estaba ubicada en el centro del presbiterio, pero fue trasladada a esta pequeña capilla para dar paso a monumentos más llamativos de sus descendientes. ¡Cuánta historia, Dios mío! Aquí tenemos parte de la historia de este sitio, que se las pondré más adelante o según el video vaya corriendo. Mirad este pequeño altar con su libro de visitas y su crucifijo tal cual. Aquí hay una nota que dice que este altar de madera fue usado como altar durante la reformación del lugar y fue reemplazado por la antigua piedra, el altar de piedra que existía en este sitio. Podéis ver los detalles. Una antigua pica bautismal también. Y mirad los vitrales, qué bonitos. Hay en esta ventana y en esta también. ¡Wow! Es precioso. Mirad esta antigua mesa también. Aquí la veis mejor. Donde probablemente se ponía la Biblia para leer un versículo. Este antiguo candelabro también está aquí. Y vamos a ver una de las cosas más bonitas que contiene esta iglesia. Mirad. Está toda llena de cristaleras, los vitrales intactos. No os podéis imaginar qué bonito es estar aquí. Y las farolas todas intactas, el trabajo de la madera, de esta especie de reservado que supuestamente eran para las familias más allegadas y dueñas de este lugar. Es precioso el trabajo de madera que hay. Mirad las tumbas. La tumba de otro caballero que también les pondré la información de las personalidades que están en estas tumbas, en esta iglesia. Hablando de monumentos impresionantes, aquí tenemos la hermosa tumba de alabastro de Sir Nicholas, quien nació alrededor de 1400 y falleció en 1472. Su hijo, Sir Ralph, permanece a su lado junto a su esposa. Ralph murió en 1483 y su esposa Elizabeth lo siguió en 1490. Les representaban siempre a los caballeros con una especie de león a los pies. El significado de esto lo intentaré buscar. Y esta es la mujer, la señora de este sitio. Mirad, son preciosas estas esculturas. Que realmente están en la tumba. Esta sería la tumba de estas personas. Mirad los detalles, el tocado típico medieval.
Este sería el yelmo de su armadura. Todas estas tumbas están hechas con el más puro alabastro y por los mejores artesanos. Tanto las figuras como los íconos que las representan en la base resumen detalles religiosos, familiares, así como la postura política de estos grandes señores. Vemos también una réplica de estas personalidades con el escudo de la familia. Toda la información se la iré poniendo en el video, como ya les dije. Por aquí vemos más detalles. Otro detalle a destacar es este, junto al altar. Aquí en el suelo encontramos la efigie de una mujer envuelta en un sudario que va atado a cada extremo. Representa a Benedicta, esposa del 13º señor de este lugar. Estos son los bancos. Mira la diferencia. Estos que están aquí tienen una época y una data. Y estos serían los originales de esta iglesia. Otra gran maravilla son los enormes vitrales de grisalla, que datan también de la Edad Media. Santos, vírgenes y mártires nos miran con benevolencia desde estos enormes paneles que conforman este presbiterio. Las imágenes se mezclan con los escudos de diferentes casas nobles que fueron adheridas a la familia, ya sea por alianzas políticas como a través de matrimonios. El altar es muy bonito, con su silla. Probablemente aquí se sentaba el clérigo que oficiaba la misa. Dos pequeñas picas bautismales aquí. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y la vista del altar, que es preciosa. Los vitrales me han encantado. Me han encantado. Precioso. Pues vamos a continuar. Y vamos a ir por aquí. Donde les quiero mostrar esta otra parte, donde está el gran órgano de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ahora se los voy a mostrar con más detalle. Mirad, una cosa, déjame quitar esto, porque así no se ve. Después lo vuelvo a llevar a su lugar. Está impecable. El asiento. Hasta arriba. Es enorme. Enorme. Está intacto. Muy bonito. Estas cajas de aquí, que son los números de los signos que se tocan. ¡Wow! ¡Qué bonito! Conserva todas sus teclas, tal cual. ¡Wow! Tal cual. Pues vamos a continuar. Esta antigua Biblia, el mueblecito, también tiene sus años, y las antiguas lámparas, como ya les he mencionado. Si os fijáis aquí en el suelo, la parte donde están los bancos,
y donde se unen con el pasillo principal hay una diferencia. Esta zona donde están los bancos es de madera y esta donde estamos caminando ahora es piedra pura. Es preciosa. Vale, pues ahora salimos de la iglesia. Espero que les haya gustado mucho. Vamos a dar nuestra pequeña contribución y la vamos a dejar cerrada tal cual. Mirad la puerta, qué bonita es. Vale, pues la abrimos y esta sería la entrada, el acceso a la iglesia. Estas son las cuerdas para tocar la campana. Es que está impecable. Ahora el campanario se accede detrás de esta puerta, de esta pared, perdón, pero hemos intentado, pero está cerrado, por eso no se puede acceder. Vale, pues vamos a salir fuera y mostrarles el resto de este sitio, que es muy, muy original y muy bonito. Como hemos podido observar, esta iglesia no está abandonada y se encuentra amparada por el Departamento de Heritage y el National Trust inglés. Gracias a esto podemos disfrutar de un enclave histórico tan impecable y al cruzar sus puertas es como trasladarse directamente a la época medieval. Ahora les mostraremos un poco el cementerio que abarca desde tumbas antiguas hasta más modernas. Gran parte de la familia Fitzherbert está enterrada aquí. También reposan aquí los restos de la afamada escritora inglesa George Eliot, quien plasmó en sus novelas el romanticismo y la vida cotidiana victoriana, y que fue predecesora de Jane Austen. Aquí encontramos este otro recinto que es un poco más particular. Aquí probablemente esté enterrado la familia. No se los puedo confirmar porque están desdibujadas las tumbas y no voy a entrar a acercarme a todo lo que pueda porque es que está esto como en una especie de reservado, ya lo veis. Hasta aquí la visita de hoy. Te dejaremos en la caja de información más datos de interés históricos que no hemos podido ofrecer durante el video. Y si deseas que profundicemos más en la iconografía de estas tumbas, déjanos dicho en los comentarios. Te decimos hasta pronto y te esperamos en la próxima.